La zona muda del dolor, la palabra dolor y algunos de sus sentidos. Nada tiene que ver el dolor con el dolor. Nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas. No hay nombres en la zona muda. Estos versos del poeta chileno Enrique Lin, de su libro Diario de Muerte, traen una afirmación que nos permitirá reflexionar sobre el dolor como un hecho de lenguaje y lo que ello implica. No hay nombres en la zona muda, escribe el poeta. ¿Qué podría significar esta zona? ¿Un lugar, una extensión, una superficie, un terreno? Denotativamente sí, pero luego el adjetivo muda opera allí una connotación. La zona muda constituye la incapacidad total de poder comunicar y es una metáfora de la muerte. Ahí donde el lenguaje está ausente, no hay ninguna apertura del ente, afirma Heidegger. Cerrazón total. La muerte no sólo como cesación o término de la vida, como separación del cuerpo y el alma, como destrucción, aniquilamiento, ruina, sino particularmente como un lugar y como silencio y privación. Pensar la muerte como un lugar y no como un hecho, el morir, o como alguien, la muerte misma, es algo novedoso. Esto supone establecer dos espacios, desde este lado de la realidad, es decir, desde nosotros, desde lo que podríamos llamar una zona parlante o elocuente, para oponerla a la zona muda, la conciencia de un dolor universal desesperado, impaciente, casi sin remedio ni esperanza, aunque siempre haya algo humano que nos mueve en un sentido contrario, tal vez lo religioso, un entusiasmo, ese Dios interior, ya que en la zona muda no hay facultad de lenguaje y por lo tanto no hay lengua, no hay nombres, lo cual equivale a decir en un extremo que no hay regreso. Nadie ha vuelto de esa zona muda. ¿Cómo manifestar entonces aquello que nos duele y desde dónde hacerlo? Solo la imaginación puede hacer que hablemos y pensemos desde afuera esa zona muda, como mirándonos en asfixia, ventrílocuo siempre y de un modo y desde un lugar en presente. Ayer, al pasar, escuché decir a alguien en una película, solo el dolor me dice que estoy vivo. El dolor como síntoma, como una presencia de la cual se tiene conciencia, pero no solo como manifestación reveladora de una enfermedad, sino de su contrario, de lo sano, de la sanidad, en una dicotomía que dialoga, que se abre al misterio y es a todas luces evidencia y algo cierto. Octavio Paz, en su poema Certeza, escribe: si es real la luz blanca de esta lámpara, real la mano que escribe, ¿son reales los ojos que miran lo escrito? De una palabra a la otra, lo que digo se desvanece. Yo sé que estoy vivo entre dos paréntesis.
Estos dos paréntesis, vida y muerte, realidad e irrealidad, zona muda y zona parlante, encierran lo evanescente, lo efímero. En el morir se esconde lo que somos, dice Guillermo Trejo. Más aún, el poema de Lin afirma: nada tiene que ver el dolor con el dolor. Es decir, la palabra, el signo lingüístico que nombra al dolor, no tiene nada que ver con el dolor mismo. Se produce una suerte de distanciamiento. En el caso de Enrique Lin, el poeta escribe en su lecho de muerte, escribe muriendo. Y por lo tanto, en ese contexto situado, siente lo viciado de las palabras, su sinsentido, su vacío, su inoperancia, y llena el dolor desde su propia reflexión sobre el dolor, desde una lúcida conciencia. Y es capaz entonces, gracias a su sed creativa y a la imaginación, de fingir, de jugar, de soportar el dolor y transformarlo. El dolor que de veras siente es percibido como no verdadero, tal vez como un último intento de ganar la batalla. El poeta portugués Fernando Pessoa escribió: el poeta es un fingidor. Finge tan completamente que llega a fingir que es dolor el dolor que de veras siente. La no motivación entre significante y significado en la clásica dicotomía del signo lingüístico de Ferdinand de Saussure es lo que se entiende por arbitrariedad, una de las propiedades de la lengua. Si hubiera alguna relación entre la palabra y lo nombrado, esa sensación física poco placentera, generalmente localizada, con frecuencia originada por una herida, una enfermedad u otra afección, se diría del mismo modo en todas las lenguas, y ya sabemos que no es así. Dolor en español, Schmerz en alemán, douleur en francés, y es un sustantivo femenino y no masculino como en español. Ag en turco, maumivu en suajili, sakit en tagalo, Wenyang Kutrán en mapudungún, por citar algunos ejemplos. Incluso en japonés, el término para dolor es itami, pero la lengua japonesa tiene, por así decirlo, diferentes clases de dolor con palabras diferentes. Kutsu es el dolor de la agonía. Kuruchimi es el dolor del sufrimiento. Y kumou, el dolor de la angustia. Todos estos vocablos nos hablan de distintas formas de experimentar, de sufrir el dolor físico, psíquico o emocional. Y sin embargo, para decir el dolor, para expresarlo, no me queda más que nombrarlo, aunque no pueda traducirlo. Esto es crucial. No duele la palabra dolor, solo el poeta puede hacerla doler en el poema. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema, escribe Vicente Huidobro en su conocida Arte Poética. Ejercitamos, pues, la función metalingüística, el metalenguaje. Hablamos del lenguaje con el lenguaje, o más precisamente de la lengua con la lengua. Y la conciencia del dolor se origina en el cerebro. Allí se procesan sus señales. Allí se aloja la facultad del lenguaje
que, como hemos visto, nos permitirá, en la medida de lo humanamente posible, decir y comunicar lo que llamamos dolor, que, como también hemos dicho, no es el dolor mismo. Sin embargo, para nuestro asombro, el cerebro no puede sentir dolor, no dispone de nervios capaces de registrarlo, como si la naturaleza lo hubiera protegido en cierta medida para que el dolor no sea así más intenso e insoportable. Solo lo transforma en una importante señal de alerta para que tratemos de reparar, de mejorar lo que nos duele e impedir que el dolor no sea más grande. Como un modo de hacer concreto lo abstracto para poder distanciarnos y aprehender y manejar lo etéreo, para objetivar tanto el dolor como la desesperación y la muerte, y también esas mismas palabras paradojalmente extrañas y ajenas que las nombran. Nada tiene que ver el dolor con el dolor. El poeta Enrique Lin las señala como cosas, como objetos que se usan, porque en ciertas circunstancias las palabras tienen la capacidad de provocar acciones, de crear realidad. Sin embargo, el poeta añade e insiste además en el hecho de que las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas. La lengua ya no sirve. Su sistema orgánico, su mecanismo, está viciado, dañado, corrompido, falseado, adulterado, falsificado, torcido, descompuesto, en suma, anulado. Nos hemos referido a la conciencia de un dolor universal desesperado. El poeta nicaragüense Rubén Darío, en su famoso poema Lo Fatal, nos habla de ese dolor cuando expresa que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Podríamos hablar entonces de una taxonomía del dolor, y en este caso estamos frente a un dolor ontológico. Lo fatal es lo inevitable, pero en un sentido negativo, la desdicha, el hado, el destino que nos marcan con signos de oscuridad. Nótese que el poeta dice que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, no de estar vivos. En este caso, se insiste en que el dolor no es un estado, sino una permanencia esencial. Y la mayor pesadumbre, la mayor desazón, el mayor padecimiento es tener conciencia de ello. Por eso hemos hablado de la conciencia de un dolor universal desesperado. Y en otro poema de Rubén Darío, Canto de Esperanza, de 1905, ya aparece una conciencia que podríamos llamar ecológica del dolor, algo muy actual que nos enseña cómo la poesía es un modo más intuitivo, misterioso, inefable, proteico y hasta profético y visionario de acceder a la realidad. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador imperial meditabundo sufre con las angustias del corazón del mundo. La imagen de la tierra como un ser fecundado, henchido, pero no de gozo, de dicha, sino de intenso y profundo dolor, provoca en un ser sensible, en el que sueña e imagina y crea mundos nuevos posibles, al cual Darío llama en un tono modernista el imperial meditabundo, es decir, el poeta,
aquel que con gran dignidad, realce y ceremonia medita, cavila o reflexiona en silencio. Esta imagen elocuente provoca hondo padecimiento. Se sufre con las angustias del corazón del mundo. El poeta checo Vladimír Holland también nos habla del dolor en un sentido amplio como inherente a la condición humana y superándola, lo cual incluye la conciencia que tenemos de él y la capacidad de nombrarlo. Nombrar es también, como hemos dicho, tomar distancia y agrega la comprensión del mismo como resiliencia, como un salto hacia atrás, como adaptación frente a ese agente perturbador que es el dolor, todo lo cual reafirma e insiste en el conocimiento claro y reflexivo de la realidad, pero que también incluye el sentimiento, lo emotivo. En su credo poético, Unamuno expresa, piensa el sentimiento, siente el pensamiento, en un bello ejercicio del decir. El poeta Vladimír Holland nos dice, el dolor siempre es mayor que el hombre y sin embargo tiene que caberle en el corazón. En este caberle en el corazón está la clave de lo que hemos comentado. Tiene que ser capaz de relacionarse, de interactuar, casi de dialogar con el dolor. Lo que hizo Lin escribiendo. Por eso está vivo. El dolor también puede aparecer como signo purificador y llamado de atención, como una suerte de redención, como recurso, refugio y remedio, y dar la posibilidad de provocar un cambio en los seres que han perdido el sentido de sus vidas. Porque aunque exista el dolor y todo sea casa de amargura, pasión y alarido, todavía queda el deseo como un ruego vehemente y como posibilidad de esperanzar la vida. Y ya sabemos que el deseo es el alma de toda realidad, como curiosamente afirma un verso de José Miguel Ibáñez Langlois. En su poema Al oído de Cristo, Gabriela Mistral dice, oh Cristo, el dolor les vuelva a hacer viva el alma que les diste y que se ha dormido, que se la devuelva honda y sensitiva, casa de amargura, pasión y alarido. En este caso, se insiste en que el dolor no es un estado, sino una permanencia esencial que tiene una capacidad transformadora, porque sabe que el dolor redime al que padece y que el fuego justifica su existencia, como digo en uno de mis poemas. El dolor tiene poder más allá del dolor mismo, más allá de la palabra dolor, un dolor que podríamos llamar utilitario, que sirve, incluso que puede sanar el alma o en el otro extremo, pervertirla, como es en el caso particular del sadomasoquismo. En esta relación cuerpo y dolor existe metafóricamente un cuerpo del dolor, aunque la experiencia última de este sea siempre íntima y personal, ya que solo mi cuerpo es el que recibe el dolor y por lo tanto la experiencia en carne viva, pero además hay un dolor colectivo, algo que nos duele a todos. Patrick Rothfuss, escritor estadounidense y profesor adjunto de lengua y filología inglesa en la Universidad de Wisconsin,
en su novela El nombre del viento, nos habla de 4 puertas de la mente, 4 posibilidades de enfrentar el dolor según las necesidades de cada uno. La primera puerta es la puerta del sueño. El sueño nos ofrece un refugio del mundo y de todo su dolor. El sueño marca el paso del tiempo y nos proporciona distancia de las cosas que nos han hecho daño. Cuando una persona resulta herida, suele perder el conocimiento, y cuando alguien recibe una noticia traumática, suele desvanecerse o desmayarse. Así es como la mente se protege del dolor, pasando por la primera puerta. La segunda es la puerta del olvido. Algunas heridas son demasiado profundas para curarse o para curarse deprisa. Además, muchos recuerdos son dolorosos y no hay curación posible. El dicho de que el tiempo lo cura todo es falso. El tiempo cura la mayoría de las heridas, el resto están escondidas detrás de esa puerta. La tercera es la puerta de la locura. A veces la mente recibe un golpe tan brutal que se esconde en la demencia. Puede parecer que eso no sea beneficioso, pero lo es. A veces la realidad es solo dolor, y para huir de ese dolor, la mente tiene que abandonar la realidad. La última puerta es la puerta de la muerte, el último recurso. Después de morir, nada puede hacernos daño, o eso nos han enseñado. Muchas gracias.